Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Tarde de jueves, pero no estamos en la revista Impacto. Como habíamos anunciado, se trata de Contrapunteo, nuestra propuesta veraniega para el último jueves de cada mes. Si usted no nos sintonizó en el mes de julio, le adelanto o le informo que se trata de un debate entre colegas de la prensa acerca de situaciones que le interesan a todos los cienfuegueros. Hoy tenemos una temática muy interesante, muy moderna y también muy polémica. Yo voy a decirles que estaremos hablando de bancarización. Luego, uno de mis colegas va a transformarme ese concepto porque desde hace muchos meses lo define de una manera bien diferente. Usted siempre puede comunicarse con nosotros a través del teléfono 4351-8335 y ya presento a mis invitados en la tarde de hoy. Doy la bienvenida, como en el mes de julio, a Roberto Alfonso Lara del periódico 5 de septiembre. Se nos incorpora hoy, no pudo estar en nuestra primera emisión, Jorge Domínguez Morado de la cadena de radio provincial, también trabajador de nuestro telecentro en las redes sociales, y el especialista principal del tema de bancarización en la prensa cienfueguera, el colega y amigo Boris García Cuartet. A todos, gracias por estar. A ellos, invitados nosotros de manera obligatoria en nuestra casa. Y decía desde el inicio un tema polémico, novedoso. Está, yo creo, en el número 1 del Hit Parade. Creo que puede competir con los apagones en este mismo instante, porque está afectando, y lo digo, lo recalco, afectando más que beneficiando a los cienfuegueros de hoy. Y quiero comenzar, voy a dejar para último a aquel señor, nuestro especialista en bancarización, y quiero comenzar pidiéndole a Jorgito, a Chicho y a Robert una evaluación de cómo creen que marcha el proceso de la bancarización, que a grito se ha extendido por todo nuestro país y a bombo y platillo se anunció. ¿Cómo marcha el Cienfuegos, Robert? Bueno, si nos atenemos a los datos, que ayer, por ejemplo, se aportaban en el Noticiero Nacional de Televisión, todo parece que va de maravilla, porque se triplican las transferencias a través de las plataformas de pago, los pagos en línea. Sin embargo, en la vida real, en la economía cotidiana de todos los cubanos, de todos los cienfuegueros, sabemos que no es así. Pues es verdad que la necesidad ha obligado a el uso cada vez más frecuente de todas estas plataformas de pago, de todas estas posibilidades, pero también es verdad que la crisis de efectivo es mayor, que incluso cuando el gobierno decidió apostar por la llamada bancarización. Una bancarización que hay que decir que no fue un parto natural, fue una cesárea. O sea, una crisis de efectivo en los primeros meses del año 2023, incluso desde antes, obligó al país a tomar esta decisión, pero realmente no estaban las condiciones creadas y todavía no lo está. Incluso hoy es peor. Ayer se reconocía, por ejemplo, que es verdad que había muchas transferencias y que por esas transferencias y por ese volumen de transferencias, entonces también ya estas obligaciones estaban teniendo problemas que vivimos todos los días. Vamos a pagar y a veces la aplicación no funciona. También imagino, coincidentemente, muchas veces ha pasado con el tema de los apagones, o sencillamente el vendedor te dice que no le está cayendo el dinero y la respuesta ayer que se daba es que a veces a ese vendedor le caía el dinero 48, 72 horas después. Lo decía ayer el funcionario del Banco Central de Cuba, y entonces usted dice, bueno, es un poco marañoso, hay un poco de incertidumbre, porque eso es algo que debe funcionar de manera instantánea. Y al final son masazos que a diario recibe la bancarización y que quienes lo sufren, bueno, pues es la gente, es el poder. Vamos a convertir esto en un cuadrilátero como el de la Noche de Campeones que vivió y gozó Cuba hasta hace una jornada. En la esquina dorada está la juventud, en la esquina negra, así era como estaba en el ring, están los especialistas de Con Palabra Propia. No dije al inicio, como sí lo hice el mes anterior, que este es un programa que no trata de competir, pero sí de parecerse a Con Palabra Propia, uno de los espacios de mayor audiencia, no voy a decir que el que más, pero que tiene nuestra emisora provincial. Precisamente, periodistas debaten acerca de temáticas como esta. Aquellos dos compañeros son de ese staff, de Con Palabra Propia, vienen muy encamisados, son de esa ideología, además de mucha más experiencia
que esta esquina de acá. Yo puedo empezar ya con el contrapunteo. No, todavía. Usted es el que va a hacer las conclusiones. No, de no, este porque yo no estoy de momento. acuerdo con eso que usted dice que de la juventud al lado de allá. Así mismo, No, no creo. Roberto Joven. Roberto Joven. Bueno, sí. Ya. Rob, ya superaste los 30 años. Sí, con creces. Vamos al final del Yo programa. estoy hace ¿Cómo rato que lo superó. termina? Si termina por votación unánime de los jueces. Bueno, Mira, Chicho. la bancarización. Camina pero con tropiezo. Camina con tropiezo. Y tú hablabas del tema de los apagones. Y decía, bueno, pues, no sé si los apagones están en el bombo primero que la bancarización. Mire, los apagones están golpeando la bancarización. La crisis energética golpea la bancarización porque usted va a un banco y están los bancos cerrados. No hay luz en un banco. Y eso golpea la bancarización. Porque la bancarización es algo que no es. Hablamos de las cosas porque nosotros decimos esto es a lo cubano. Bancarización a lo cubano. No, la bancarización existe a nivel mundial. En todo el mundo. En todo el mundo. El 80% de Venezuela, de Chile y de Brasil están bancarizados. Y cada día más personas están bancarizadas. Es esa relación que tú tienes como cliente, como ciudadano, con el banco. A través del banco que te ofrece tarjetas de crédito, tarjetas de débito, cuentas de ahorro, hipoteca, bueno, eso ya hablando también de experiencia internacional. Y esa relación que tú tienes con el banco y que tú puedes realizar transferencias también. Pero nosotros siempre tenemos tropiezos. Alguien me preguntaba, ¿la bancarización es una solución o un problema? Le decía, es una solución, es bueno estar bancarizado, pero nosotros en nuestra economía, a veces los pasos que damos, no lo damos con seguridad. Siempre hay un tropiezo. Yo a veces lo comparo con las inversiones. Nosotros a veces hacemos una inversión. La gente me dice, a ti te encanta el tema del transporte y de los trenes. Yo digo, bueno, compramos locomotora, compramos un tren chino, compramos un tren chino. De aquí a 10 años hay que buscar piezas para el tren chino porque hicimos la inversión. Y entonces hacemos inversiones y tenemos problemas después. Nos crea un problema. Y entonces la bancarización surgió como una solución porque es importante, vos lo sabes, cuando tú hablas como economista, es importante que el dinero esté circulando y esas relaciones con el banco. Pero sigue con tropiezos, por cosas como esas. Por la tecnología también. Yo el otro día fui al nicho y yo no pude hacer bancarización, no había comunicación, tenía que tener dinero en efectivo. Bueno, yo te voy a adelantar que no hay que ir al nicho para no tener, para que no funcione la bancarización, porque aquí en lugares donde no debe existir, por ser céntrico y por otras muchas razones, no debe existir problemática, existen. Existen. Tú decías, Boris lo sabe. Y yo, no por gusto he dicho desde el inicio, ya bromas aparte, que es nuestro gran especialista en bancarización, y cuando digo nuestro, no digo del Telecentro. Es ese periodista que desde el primer momento y mucho antes ha estado preocupado por la bancarización, se lo ha estudiado, tiene su programa económico donde se abordan estos temas, y él tiene un eslogan, yo siempre lo recuerdo, cuando comenzó a hacer un seriado de reportajes para nuestro noticiero, que el eslogan es el largo camino de la bancarización. Yo quiero que hable Boris porque él siempre ha dicho que la bancarización no es tal bancarización, sino la digitalización de los servicios. Pero antes de darle la palabra, te entiendo, estoy de acuerdo, no ha existido mucho contrapunteo todavía porque Roberto y tú coinciden en algo. No están las condiciones idóneas para que se desarrolle como queremos la bancarización. Porque lo decías, existe en el mundo entero. El pago digital existe en todos los lugares del mundo, pero no quiere decir ese pago digital, y ese tema lo quiero dejar para después, que no funcione la moneda o el papel o lo que sea en efectivo. No puede ser. Y cuando yo decía al inicio, nos está afectando más que beneficiando, es que no existe el dinero. Pasemos al especialista. A ver, es un regalo que me han hecho, sencillamente. Yo no creo que haya tanta especialización, vamos a contrapuntear. Lo que pasa es que, bueno, el tema realmente uno lo vivió, Jorge lo vivió también en Venezuela, y realmente todo es beneficio. Yo lo que siempre digo es que a mí no me gusta el término de bancarización, porque bancarización no es más que el banco prestar un servicio eficiente, y esto no se trata únicamente del banco. Lo que pasa es que uno habla de dinero y piensa en el banco. Y es un círculo vicioso. Yo le decía a manera de broma a los colegas, a los compañeros de trabajo antes de entrar, ya no sé lo que voy a decir de la bancarización, ya no sé, ya no, o sea, hay tantos ejemplos y todos negativos para que no funcione esto, que es inconcebible. Claro, los cubanos tenemos una habilidad extraordinaria para buscarle enseguida el vericueto a todo, ¿no? E incluso en palabra propia denunciábamos lugares donde se han inventado incluso
burlar este 6% que el pago en línea establece, y entonces incrementan un 1,5% al precio del producto. Y yo creo que más que condiciones, realmente las condiciones no son las idóneas, pero tampoco son pésimas. Yo no he tenido malas experiencias las veces que he logrado pagar mediante las plataformas digitales, no he tenido malas experiencias de estar tanto rato esperando, ni que el mensaje no llegue y todas esas cosas. Las malas experiencias las he tenido sencillamente porque los que debemos cumplir con este propósito no se hace. Realmente no se hace. Ahí es donde está el grave problema de esto, y genera entonces todo este círculo, los apagones que sí atentan contra la necesidad de fluido eléctrico. En el telecentro, cuando se va la corriente en el barrio, nosotros tenemos un grupo de electrógenos, sin embargo las conexiones se nos ponen dificilísimas. O sea, es un ejemplo ya de cómo ya te entorpece ese funcionamiento. Los bancos tienen grupos de electrógenos, pero no tienen combustible. Bueno, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Pero bueno, debieran funcionar, pero es que no todo Cienfuegos está apagado, no toda Cuba está apagada, y entonces pues, le tiene que funcionar en zona, le tiene que funcionar Transfermóvil. Y soy yo como cliente el que tengo el derecho, además establecido por una resolución, el que tengo el derecho de decidir cómo voy a pagar y con qué billetes voy a pagar. Entonces es que no tienen que ser billetes más de 50 pesos, no acepto billetes de 5 pesos, no tengo el código que debo, y entonces le echo la culpa, que en eso somos geniales, en echarle la culpa a los demás de los problemas que tenemos, que se demora Texas, que se demora SETI para entregarte el código QR que es, pero tienes puesto uno para que lo vea el inspector y tienes otro debajo de la mesa para el que llega de cliente, ¿no? Establecen términos, o sea, más de 1.000 pesos, no te acepto ya que utilicen las plataformas digitales, ya cumplí en el día con la cuota que yo me impuse como comerciante, e incluso hay quien comete el barbarismo, y lo voy a decir así públicamente en un medio de comunicación, eso es una barbaridad, de llevar a su cuenta personal una cantidad de dinero y después pasarla a la cuenta fiscal. A la cuenta fiscal. Señores, en el banco quedan las evidencias de lo que tú has hecho. Entonces no es posible que tú puedas vender de un janazo, así dicho un buen cubano, 300.000 pesos. Pero además está establecido que tú tienes que, si tú vendes más de, son 110.000 pesos, usted tiene que ir al otro día al banco. Bueno, y la supervisión y el control que pasa por eso, todo pasa por eso, por la supervisión, por el control, por la responsabilidad de quienes tienen que chequear que esto funcione. Mira, hay un televidente que se comunica con nosotros y tiene una pregunta muy interesante, pero es una pregunta que voy a dejar para más tarde. Tiene que ver con nosotros los periodistas. Porque antes me diste el pie para una palabra que tuvimos que mencionar en el contrapunteo anterior, y la mencionamos hasta el cansancio, y fue el control. Decías, el problema es que lo que debemos hacer no se hace. Y hablaste en términos genéricos, todos aquellos lo que deben hacer, todos. No se hace, no se cumple, y también dijiste, la bancarización no tiene que ver solamente con el banco. Es un proceso donde están inmiscuidos, involucrados muchísimos organismos, inclusive las autoridades de cada territorio. Los principales responsables de que eso funcione. Y sabemos que quizás hasta esas mismas autoridades a veces piensen que la bancarización no tiene que ver con ellos. Lo hemos sufrido en nuestro programa cuando hacemos temas como estos y vienen de invitados los bancos, y es los bancos, y las pobres muchachas del banco ya no tienen nada que decir tampoco como tú en nuestro programa, porque falta el control. Y Roberto, yo quiero empezar también de nuevo para seguir la misma cuenta. Boris decía lo que está pasando en la realidad con los negocios particulares, inclusive del Estado, de que ya terminé, ya hoy no hago más transferencias, hasta esto, hasta 1.000 pesos, no estoy todavía cayendo en el tema efectivo ni de la cantidad de dinero. ¿Quiénes tienen que controlar? ¿Por qué no se controla? ¿Cuál es tu opinión de lo que falta? Si ya dijimos que no son problemas solamente de condiciones, lo que falta por hacer, ¿por qué no se hace? ¿Cuál es tu opinión? ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, a ver, el tema de la bancarización en cuanto a sus normativas y disposiciones, hasta ahora yo conozco 3 normativas. Una que corresponde al Banco Central de Cuba, la 111-2023, que es la que establece la bancarización.
después apareció el Ministerio de Comercio Interior con otra resolución, la 93 de agosto de 2023, y después apareció Finanzas y Precios con otra resolución también de noviembre de 2023, perdón, la de Comercio y Finanzas son conjuntas, en noviembre de 2023, la 245, o sea, ahí tenemos los responsables de hacer cumplir lo que está establecido. Nosotros, o sea, 3 resoluciones para una misma cosa, ¿no? Para un mismo tema. Nosotros somos probablemente el país más normado del mundo. Probablemente aquí hay leyes, disposiciones normativas, resoluciones, decretos, en fin, toda una burocracia establecida para hacer que las cosas que cumplan, y sin embargo nos cuesta mucho llevarla aplicar o llevar las cosas hasta el final. Todo sucede a nivel de campaña. Vamos en el mes de marzo o en el mes de abril, vamos a tratar de que solucionar el tema de la bancarización, de que estén los códigos QR, de que la gente lo haga, y ya en el mes de mayo se nos olvidó todo ese asunto, y bueno, estamos en la situación en la que estamos, que es una situación caótica. Y lo otro que hay que tener en cuenta también es que nos pasa que a nosotros, como, y poniéndome en la posición quizás como de un comerciante, de un empresario, de un emprendedor, o sea, si yo voy a hacer un negocio, yo me tengo que atener a las reglas del juego, a cuáles son las reglas del negocio, ¿no? Yo no puedo pretender que yo voy a montar un establecimiento para brindar un servicio de venta de comida al pueblo sabiendo que tengo que utilizar códigos QR y demás, y después voy a decirle a esa persona que no tiene derecho de adquirir su producto vía transfer móvil, vía en zona. Ahora, ¿qué pasa también? Que nosotros tampoco le podemos decir a esos emprendedores corre sin que ellos sepan cómo van a correr. Hoy no es menos cierto que existe un problema estructural en la economía donde esos negocios necesitan efectivo para comprar sus productos, y sus productos que además los tienen que adquirir en efectivo, que tienen que incluso a veces en ocasiones adquirirlos, comprar dólares en un mercado informal, y ese es un problema estructural de la economía que también afecta a la bancarización. Y otro problema estructural es que yo pongo dinero en el banco, pero necesito extraer ese efectivo para poder hacer todo ese mecanismo, y es verdad que existen limitaciones en los bancos. Ayer mismo lo reconocía en cuanto a la extracción del efectivo. Existen para las personas naturales, imagínense ustedes para un emprendedor que necesita disponer del dinero que él deposita en el banco para hacer esas operaciones. Entonces son problemas estructurales de la economía que también afectan la bancarización. Con esto no estoy justificando, solo que intento ver la complejidad del asunto. Por eso concuerdo con algo que decía Chicho, o sea, algo que es totalmente beneficioso para la sociedad, algo que marca una pauta en la evolución, en el desarrollo de cualquier sociedad, a nosotros se nos complica y termina siendo un obstáculo en la vida de la gente. Porque hay que pensar las cosas hay que pensarlas. A veces nosotros queremos a veces cosas, Roberto, queremos hacer una medida, hay que buscar los pros y los contras. Yo lo digo con las inversiones, con esta, se veía venir porque el cubano sabe buscar las cosas por la izquierda. Carlos decía, ¿por qué no se cumplen las cosas? Porque en primera trabajamos por campaña, y otra porque a veces usted dice, bueno, si yo que soy inspector y en el área mía, mira, en la otra área también hay incumplimiento, bueno, imagínate tú, yo soy partidario que crea la Defensoría del Pueblo, eso es algo que existe a nivel mundial. Tenemos que llegar el momento que habrá que... No me inventes más ningún organismo, compadre. Pero hay que hacerlo. Ya me inventaron un Instituto Nacional de Actores Económicos, ahora también tú quieres una Defensoría del Pueblo. Yo sí lo quiero, soy partidario de eso. Sí. Mira, hay una cosa, Robert, y realmente las condiciones no están creadas. Lo que pasa es que no nos podemos poner a llorar con que no tenemos las condiciones creadas, con que no podemos, porque hay un apagón aquí, y está apagado el banco de aquí de frente a la plaza, pero está funcionando el banco de la calle Argüelles, o está funcionando el banco de la calle allá en la calzada, ¿te das cuenta? Y lo otro, y es una realidad, no hay dinero en los bancos porque sencillamente no se deposita.
Hay alguien que tiene que tenerlos en sacos, en cuevas, abajo del colchón, no sé, escondido en alguna parte, por millones y millones de pesos, y entonces no van al banco. Es imposible que el banco te pueda dispensar dinero si tú no depositas dinero. O sea, el que tiene ese dinero, porque no puedo depositar dinero en el banco ninguno, sencillamente me lo dan en la tarjeta y tengo que sacarlo. ¿Te das cuenta? Entonces, esa persona, o sea, esas personas que mueven esos volúmenes altos de dinero, si no los depositan en el banco no te puede dispensar dinero. ¿Te das cuenta? O sea, ahí hay un asunto que es ese círculo que yo digo. ¿Te das cuenta? Eso se mueve ahí. ¿Qué se supone? Que ahora yo, comerciante, tengo necesidad de ir al lácteo a comprar la leche con que yo voy a hacer el yogur que voy a vender en mi establecimiento. Porque yo tengo que ir al lácteo con efectivo. Exacto. Yo voy con mi tarjeta. Y el lácteo tiene que Ese es decir, el problema estoy poniendo un estructural ejemplo. Claro. Eso es lo que no funciona. No vaya a ser que nos empiecen a llamar del lácteo ahora a decir que los estamos cuestionando, ¿no? Un ejemplo. Es un ejemplo. Eso debe funcionar ¿Qué es lo que de no esa funciona? manera. Como no le podemos dar, y creo que nos vamos a meter en otro asunto mucho más peligroso, pero es inconcebible. A ver, por razones obvias, el Estado cubano no te puede vender la cantidad de dólares que tú necesitas, digamos, para salir del país a comprar en Panamá, no sé, donde usted vaya a comprar sus productos, y usted tiene que comprarlos entonces en 340 a 320, a como diga el toque, y como te toque ese día, ¿te das cuenta? Pero es que entonces nosotros estamos legalizando, nosotros mismos estamos legalizando un precio que no existe, que nos los han impuesto, y nos los han impuesto desde afuera. O sea, ni tan siquiera nos lo pusimos nosotros y nos estamos beneficiando nosotros con ese precio. O sea que ahí hay de todo. Eso es una gran... Es algo que no funciona, pero que puede funcionar. Que puede funcionar si usted va resolviendo de poquito en poquito. Ahora, lo que pasa es, y volvemos al punto inicial, que si eso no se controla, si eso se controla únicamente en una reunión que se da en el gobierno el lunes, el martes, el miércoles, el día que está escogido, y que se reúnen allí 4 personas y analizan esta situación, y después eso no se revierte en un resultado donde tiene que ser, no hemos hecho nada. A ver, hay un grupo de supervisión, de control, que ahora no recuerdo bien cómo se llama el grupo, es que es tanto el aparato. ¿Qué hace? A mí me dijeron, desde que comenzó Contrapunteo, que yo era el moderador de este programa. Estoy muy satisfecho con todo, me voy a ganar el dinero muy fácil, no me dejan hablar claro. Y después no quiere decir que es el especialista. Le pasa lo mismo que a... Me están haciendo la seña de la pausa. Decía que íbamos a dar el problema del efectivo para después, y precisamente nuestro equipo de exteriores estuvo visitando cajeros de nuestros bancos, y veamos qué dicen los cienfueros de las encuestas. Manténgase con este Contrapunteo que se ha puesto valiente. ¿Hay dinero en los cajeros? Creo que desde que inauguraron esto aquí no hay dinero. ¿Y por qué hay tantas personas aquí? Porque no había corriente, por fluido eléctrico. ¿Qué operación estaba haciendo ahí? ¿Para qué sirven los cajeros ahora? Para nada. Los cajeros no resuelven ningún problema. Si pones eso, pues cuando vas a agitar no lo quites, porque si no pagan la entrevista. Yo vengo desde Trinidad y he corrido hoy 8 cajeros y en ninguno de los 8 cajeros hay dinero. Nada. Los bancos así, atestados de gente, nada. Esto es imposible. Entonces el dinero de tu persona, de tu trabajo, de tu esfuerzo, está en tarjeta, entonces lo necesitas para hacer tus problemas, tus necesidades, y no puedes, a la hora en punto que vas a los cajeros, no hay dinero, no hay nada. Lo raro que tiene el banco era de cuando el tiempo de pandemia. Yo trabajé en tiempo de pandemia y era de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Vaya, nosotros somos eléctricos, pero si había interrupciones, tenemos que volver a comprar la pincha. Pero los bancos quedaron con el horario de pandemia. No estamos en pandemia.
O sea que coinciden los apagones con el horario de servicio de los bancos. De los bancos. Y los bancos se quedaron con el horario de cuando había pandemia, que trabajaban de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Estás esperando la Sicone? Sí, me dijeron hasta mañana. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Pero hoy pusieron. No, hoy no. ¿Has tenido experiencia de pagar por transferencia y que no te lo acepten? Es imposible, eso es imposible. Otras veces te dicen que sí, te dicen que no, cuando la corriente no te deja, eso es imposible. ¿Y qué estaba haciendo usted ahora ahí? Rectificando el saldo para saber cuánto tengo, para entonces cuando me muera que me lo echen en la caja. Decía que el contrapunteo estaba caliente y caliente ha dejado el equipo de exteriores, aún más el set, luego de estas encuestas. Da gracia, aquí no se reían algunos, pero es lamentable, es la realidad que están viviendo muchos cienfuegueros, y llama más la atención que los ancianos son más afectados porque no tienen las mismas condiciones ni la misma fuerza como nosotros para salir y caminar todos Cienfuegos en busca de este dinero. Yo, antes de pasar al tema efectivo, voy a hacer acuse de recibo. Nuestro productor nos trajo, el televidente Jesús Pérez Ramírez dice desde Juncosur que el problema es que permitimos a los mismos administradores que nombramos que escondan, entiendo aquí, y lucren con el dinero del pueblo. Y no es más nada que falta de control, como ustedes decían. Y ahí decía que había un mensaje interesante. Yo, de todos modos, de esto quería hablar ahorita, si no da tiempo no va a poder ser, pero buenas tardes, Carlos. Y esta persona cuestiona a la prensa porque dice: ¿cómo ustedes pueden hacer trabajo de bancarización si no existe tal bancarización? Yo decía que era interesante, porque, y lo voy a alertar por si podemos tratar ese tema un poquito más adelante. Nuestro ministerio, como se llama esto ahora, porque éramos ICRT, ahora somos instituto. Pero bueno, la parte televisiva, desde mi función de jefe de programación he recibido muchísimos mensajes en estos días, pedidos de informe, y sobre el tema de la bancarización orientan muchísimos trabajos para nuestros periodistas con el tema. Y de eso después le quería preguntar: ¿cómo podemos salir en Cienfuegos con una cámara, con un micrófono, con una grabadora, a preguntarle al pueblo por el uso que hace de sus tarjetas, por la cantidad de efectivo que puede traer, por los beneficios de la bancarización, cuando estas son las opiniones de los Cienfuegos? Es muy difícil, realmente. Después ustedes pueden abordar el tema de cómo tratamos esto desde nuestro rol de periodistas. Pero antes del tema anterior, yo solamente quería decir, porque no me dejaba, yo quería que sí es real, hay que reconocer lo que en los últimos tiempos, lo he vivido en la Feria de la Calzada sobre todo, hay muchos de los actores que venden ahí que sí tienen sus códigos QR. Al inicio fue una guerra, yo recuerdo cuando hacía los reportajes, nadie lo tenía. Hoy yo he pagado muchas cosas en la feria por el código QR, por las transferencias, no para los teléfonos, o sea, para las tarjetas, ni para el teléfono personal, como te llegó a ocurrir en un momento y hiciste tu reportaje. Muchos tenían el código QR. Ahora, no está pasando igual en estos negocios de los que ustedes hablábamos, los privados, que en muchos ocurre todo lo que enumeraste ahorita. Eso que es verdad, quería hacerlo porque es real, pero el tema del efectivo, sabemos la situación que hay. No hay dinero en nuestros bancos. Roberto, y ustedes mismos me hacían recordar a una persona común de mi edificio que me dijo: tú decías un círculo, él me dijo que el círculo nunca iba a terminar. Un señor del edificio dice, y lo dijo muy cubanamente y me dio una lección: nunca va a mejorar, porque estos grandes empresarios que hoy existen en nuestro país, y no son estas vendutas de la esquina, sino las grandes mayoristas MIPYME, tienen que comprar ese dólar, lo llevan al extranjero y lo traen convertido en mercancía. No lo puedan guardar en el banco porque vuelven a comprar y vuelven a salir. Así me lo relató él. Tú lo decías. Existen leyes para que se deposite en el banco. Pero yo quiero ir al tema efectivo y las normativas que existen últimamente de la cantidad de efectivo que se puede retirar de nuestros bancos. Algo que para mí en un momento fue un absurdo. Sé que no hay. Pero sí es difícil sacar nuestro dinero, como dice un televidente, el que por el que trabajamos. Más difícil es aún estar en esas colas y que solamente de nuestros bancos se pueda retirar 1.000 pesos, 2.000. ¿Qué opinan de estas medidas tomadas en el territorio? Bueno, yo primero quería aclarar dos cosas. Uno, que tampoco podemos ceñir el tema de la bancarización a los actores económicos. La bancarización tampoco funciona hoy porque hoy tenemos un sistema estatal, un eslabón fundamental de la economía, que es la experiencia estatal socialista, que es improductiva y que no genera ingresos.
y eso es un peso fundamental en la bancarización, porque ahí es donde está, o sea, la masa de dinero fundamental donde debe estar es ahí. Y como no hay masa de dinero, esa masa de dinero, pues ahí también hay un problema. Por tanto, no tampoco podemos, o sea, ceñirlo todo a los actores, a la responsabilidad toda a los actores económicos. Hay una responsabilidad que tiene que ver con una situación de improductividad real que existe en la empresa estatal socialista. Y el otro elemento o sea, quisiera señalar tiene que ver con el control. Decían que ayer, por ejemplo, la funcionaria de Comercio Interior decía, no, porque cerramos no sé cuántos negocios en La Habana. Que no, yo creo que evidentemente eso es una medida a la cual se puede llegar, pero no puede ser la medida, porque cerrar un negocio es una derrota, porque en este país lo que necesita es abrir y abrir y abrir, no cerrar, porque usted lo que necesita es o sea, comprar su pollo, tener su aceite, o sea, cerrar un negocio es una derrota. Tienen que haber otros incentivos, tienen que haber otras maneras antes de llegar a eso. O sea, elemento coercitivo no necesariamente es un sinónimo de control. Y con relación al efectivo, el hecho de que hoy, por ejemplo, las cajas extras, cuando se decía que, o sea, estaba normado en la resolución, en la propia resolución 111, que decía que tú podías extraer de los cajeros 5.000 pesos, de pronto hoy tú haces caja extra y puedes sacar solo 1.000 pesos. 1.000 pesos, bueno, es un pomo aceite a 9.90 según lo regulado a la fecha y no te alcanza para las croquetas que tienes que freír. Entonces, o sea, ¿cómo funciona esto? Yo creo que eso es uno de los asuntos mayúsculos, porque eso no favorece a nadie. Eso es lo que agoniza más la vida de las personas. Pero mira, yo estoy en contra, difiero lo que dice Roberto. Yo sí estoy a favor de los 1.000 pesos. Es como los apagones, a ver, los apagones, las personas me dicen, no, porque a mí me la quitan 5 horas, a mí 3. Yo, bueno, mira, lo ideal es que no haya apagones. Lo ideal es que no haya que estar regulando. Lo ideal es que funcione la bancarización, de que nuestras transacciones, nuestro acceso a productos, a servicios, sea a través de los móviles, a través de las aplicaciones. Por tanto, hay que regular. Mira, si hay que sacar 1.000 pesos, habrá que sacar 1.000 pesos. Pero ahí voy vas a vivir ahí en No, pero hay que hacer alguna medida. Ahora voy. Hay que hacer alguna medida. Hay que regular. Hay que regular. Hay una cosa que dije al inicio. ¿Estás de acuerdo con los 1.000 pesos? Y sí, como que eso es contrapunteo, no tienes que estar de acuerdo con Roberto. Pero al panadero que pasa con el pan no le puedo pagar por aquí. Al que me vende la aguacate en la esquina no puedo pagarle por aquí. ¿Dónde están los postos? No, entonces yo dije al inicio que haya bancarización no quiere decir que no exista el efectivo. Y entonces yo le quiero preguntar a Boris, para ti, ¿cuál sería la solución? A ver, no, mira, yo te decía en broma cuando entrábamos al programa, te dije, Carlos, voy a hablar de primero para dar las conclusiones del programa y no hablar más. Robert, tú y yo estamos siempre encontrados aquí en el programa. No, hoy se encontró con dos. Nada más que yo lo entiendo. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo creo que es cierto que hay demasiadas regulaciones, hay demasiada normativa, pero no se controlan. Volvemos al inicio. Y yo digo, y lo dije en un programa económico, que hay que cerrar. Si usted no cumple con lo que tiene, con lo que está establecido, mira, mi hermano, tú no puedes hacer ese trabajo. Y hay que cerrártelo. Y hay que confiscarte lo que tú tienes, que no lo tienes bien habido. ¿Te das cuenta? Y no te puedes poner una multa por no tener el código QR de 10.000 pesos. Porque eso es un choteo. Tengo que ponerte una multa de 10 millones de pesos para que te la sienta. Y cuando usted cierre 3 negocios, yo le aseguro a usted que los otros 20 que quedan no van a cerrar, porque van a entrar por el aro. Eso está probado. Esa es la enseñanza de los abuelitos de antes, no son los de ahora. Esa es la enseñanza de siempre. Cierro, y eso es lo que no ocurre. Te confisco, te hago una venta de esta forzosa cuando yo veo que tú estás como violando un precio. Para eso está el Estado. Esa es la función del Estado. Independientemente de su carácter social, de su carácter de querernos a todos, de protegernos, de no sé qué, esa es una forma de protegernos. Y una forma de protegernos es aplicar lo que está establecido, y esa es la manera. Hay que cerrar ese negocio. Fíjate, yo también estoy de acuerdo contigo, no es solamente una responsabilidad del negocio particular, eso de nuevos actores, esos son inventos, bueno, como siempre nos pasamos la vida inventando cosas. El negocio particular, que es como se llama, ese es su nombre, pero es que eso funciona en el resto del mundo. ¿Y por qué aquí no funciona?
Podemos caer en otro asunto y este no va a ser el momento, y es la evasión fiscal. Señores, hasta evasión fiscal. Y eso es lo más temido en cualquier lugar del mundo, porque las sanciones son tremendas, los escándalos son mayúsculos, y hasta evasión fiscal, precisamente porque no controlamos, porque no nos dedicamos a hacer lo que debemos. Y la respuesta sencilla de que no hay de que no te pueden dispensar 5.000 pesos, 10.000, 20.000, 30.000, es que no hay efectivo. Nosotros tenemos relaciones con los compañeros, nosotros por razones de trabajo tenemos relaciones con los compañeros del banco, y sabemos perfectamente bien que todos los días del mundo en el banco hay que hacer un balance para ver el dinero que tienen en las bóvedas para poder prestar un servicio, porque no entra el dinero. Y ese dinero hay que ir a buscarlo a los lugares donde está, arriba, deposita, y lo llevo al banco, deposita el dinero. Y deposita el dinero esta vez. La segunda vez voy y te digo, vamos, deposita el dinero. A la tercera vez te digo, deposita el dinero porque te voy a poner una multa de 20 millones de pesos. Y usted no va a dejar de depositar más el dinero. A ver, yo lo decía también porque, o sea, por ejemplo, hoy en el comercio interior tienen incentivos. El comercio interior estatal tiene incentivos para el pago en línea, tiene incentivos para la caja extra, o sea, lo tienen. Pero tiene incentivos. Sin embargo, el comercio interior privado no tiene incentivos, ninguno, y lo tiene que hacer. Pero no es mi culpa que ellos... Claro, yo lo entiendo, yo entiendo que no es la culpa, pero lo que sí estoy de acuerdo, y cuando comenzamos a abordar estos temas, es que cuando decía que el elemento coercitivo no puede ser solo lo que prime, es que también hay que buscar iniciativas para incentivar a esos actores a que cumplan su deber, no solo puede ser por obligatoriedad. Si hoy una dependiente, no sé, del Palo Gordo, por hacer tantos pagos en línea, o por resulta beneficiada, bueno, ese negocio también tiene que ser beneficiado. ¿Ves? Porque hay que buscar la manera de que precisamente evitar la evasión fiscal. Y no solo puede ser por la fuerza, hay que buscar también la inteligencia, los incentivos tienen que ser para unos y para otros, para todos los actores. Yo creo, porque yo dije que hoy me tocaba defender más a Roberto, porque nos dividimos en dos. Yo creo que el incentivo para el negocio particular, que es como tú y yo lo conocemos de toda la vida, es bien, está bien que exista también. Y yo creo que si se incentivara como pide Roberto, no existirían tantas trabas para que todas las transferencias, etc. Y quiero volver a un tema anterior, cuando tú decías, cuando hablabas de lo que debe ser, o sea, que es importante también la medida coercitiva, y yo vuelvo a decir, con control, porque decías, cuando cierres 4 negocios, los demás se van a coger en buen vivir, a veces cierras 3 y los 4 que quedaron lo que hacen es subir más el precio porque saben que aquellos 3 están cerrados, porque no controlamos. Por eso te decía, yo sí creo que es responsabilidad de todos, pero hay organismos que están para regular. Y tú decías, tienes que depositar 100.000 pesos. Y si te cito 2 veces el banco, fui y no vi, la multa de 2 millones como tú pedías, 10 creo que tú dijiste, pero hay que hacerlo. Pero es que sigue pasando las jornadas, siguen pasando y el afectado es el pueblo. Porque los negocios siguen abiertos y yo no quiero que lo cierren porque como decía Roberto, ahí compro el aceite, ahí compro todo, porque la empresa estatal socialista no tiene nada que venderme. Pero entonces estamos pagando salarios de inspectores a miles de personas que viven en oficinas, entonces que salgan a controlar, como tú estás pidiendo. Y yo, antes que esto se acabe, porque ahorita me van a hacer la señal, quiero que les respondan ustedes, que hacen mucho más calle que yo en materia económica, ¿cómo hacer un periodismo en los tiempos que vive Cienfuegos hoy, en materia de bancarización? ¿Cómo explicarle a la gente lo bueno que son las tarjetas magnéticas, lo bueno que son los pagos digitales y lo bueno que existe o que exista una bancarización? Y voy a empezar por Chicho. Breve, me quedan 4 minutos y son 3. ¿Cómo hacerlo nosotros? Bueno, ya es una manera de un debate y estar explicando. Primero, explicar a la gente lo que la bancarización es positiva y llamar a la oreja. El que no cumpla con lo que tiene que hacer, señalarlo públicamente en la prensa. Toca a la prensa ese momento también de nosotros de señalar y de criticar donde está la deficiencia. Pero la bancarización, reitero, la bancarización es positiva. La conclusión es tuya, espérate, Robert, muy brevemente. Yo me paso de ficha, yo no tengo nada que decir al respecto. El Robert estaba igual que yo decía Carlos. Ya yo no tengo nada más que decir con ese asunto. Mira, Carlos, sencillamente nosotros yo creo que el papel nuestro tiene que ser ante todo honesto.
con honestidad. Y yo creo que aquí hay me salgo. Aquí hay ejemplos de honestidad. Y tú te sales. No, me salgo para que después no digan que la modestia, que estoy pisoteando la modestia. Hay ejemplos de honestidad de hacer periodismo. Y hay que hacer un periodismo honesto y hay que decir las cosas como son. Y realmente no plegarnos a ese discurso triunfalista. Robé decía que ayer en el noticiero se hablaba de que fue un reporte de Thalía, ¿verdad? Parecía que había una maravilla, aunque bueno, tenía un balance que es algo que a veces nos cuestionan a los periodistas, pero es que nosotros vivimos el día a día. Caminamos las calles de Cienfuegos, la gente nos para y nos pregunta, y a mí me preguntan cuándo van a dar el azúcar, qué sé yo no trabajo en comercio, ¿te das cuenta? Entonces, la honestidad ante todo de las cosas y no permitir que nos den el discurso. Estábamos trabajando, estábamos haciendo, vamos a hacer, no vas a hacer nada hasta tanto tú no seas capaz de controlar con efectividad que lo que está establecido, lo que está legislado, que ya es muchísimo, se cumpla sencillamente. Y ese es el papel de la prensa, el látigo de cascabel famoso, que es lo que no acaban de entender muchos del papel que le corresponde a la prensa. Si bien hay que transmitirle confianza a las personas, si bien hay que transmitirle tranquilidad, también hay que decir cuando las cosas no están bien para que se escuche a ese pueblo, porque todos vivimos en un barrio, todos vivimos, vamos a una bodega a comprar, caminamos por las calles, yo no voy a la feria como vas tú, yo no voy a la feria porque la feria me atormenta, pero bueno, mira, si ya están usando los códigos QR y demás, es posible que el sábado que viene vaya. Pero ese es el papel de la prensa y ese es el que nos toca a nosotros, nos toca realizar. Y es el que la gente quiere que hagamos. Es el que quiere ese señor para no, como decía, tener que echar el dinero de la tarjeta en su féretro. Chicho decía, tenemos que señalar. Y yo también digo, alguien tiene que decirnos a quién señalar. Y voy a terminar y siempre voy a estar diciendo que en el tema de la bancarización hay responsables mayúsculos que tienen que controlar. La prensa está, tú lo decías, para ser honesto, para decir no solo los beneficios de la bancarización, sino también las lagunas que tiene, y lo hemos hecho, lo estamos haciendo, de hecho. Y es para aquellos los que tenemos que trabajar, como también siempre, ya no me están haciendo la seña en nuestro coordinador, que se me olvidó decir, no es del staff con palabra propia, pero también con mucha experiencia en nuestro canal. Gracias a todos. Implacable. Gracias a todos por este contrapunteo que yo creo que hubiera necesitado mucho más tiempo hoy. Especialistas ya en bancarización, aunque tenemos al gran doctor García Cuartero allí. Usted, no tengo tiempo para más, recuerde que volvemos el próximo jueves ya con la revista Impacto. Soy Carlos Ernesto y lo estoy esperando. Yo recreo, descontextualizo, es una obra que trabaja la crítica social. No soy artista, lo que le doy formas a mi pensamiento